Hey, bueno familia, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo realizar un high fade limpio y bien trabajado. Empezamos con nuestra trimmer marcando la línea de diseño desde la esquina del contorno sin dejar esa curva en la marcación que normalmente se hace en un mid fade o un low fade. Es importante que esta primera línea quede bien simétrica porque de aquí depende mucho el resultado final del desvanecido. En la parte occipital, o sea en la parte de atrás, vamos a trabajar la línea con una ligera caída para compensar la forma del cráneo y mantener una estructura equilibrada en el corte. Ahora con mi máquina o clipper en cero, palanca abierta, vamos a crear nuestra primera guía de trabajo de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Es importante mantener esa línea bien uniforme porque de aquí parte todo el degradado. En el siguiente paso, con mi peine 1,5, palanca completamente abierta, vamos a crear una guía de aproximadamente 1,5 centímetros. Acompañado del peine voy estirando y limpiando bien la zona, asegurándome de que la línea quede marcada y definida, sin necesidad de repasar mucho la máquina. Luego cierro la palanca y vuelvo a pasar la máquina un poco más abajo para empezar a borrar esa transición. Trabajo solo con las esquinas de la máquina aplicando una técnica descendente tipo cuchareo para darle suavidad al degradado. Ahora con el peine media, palanca completamente abierta, vamos a borrar la línea que nos dejó la 0,5. Aquí la clave es trabajar con las esquinas de la máquina haciendo un movimiento controlado y en forma de cuchareo, sin apoyar demasiado la máquina sobre la piel. Recuerden que cada cliente tiene una forma de cráneo diferente, así que la idea es adaptar el movimiento según esa estructura, para mantener el desvanecido lo más limpio posible. A medida que avanzo, van notando cómo la línea se empieza a suavizar y poco a poco la transición se va viendo más limpia. Luego cierro la palanca a la mitad y empiezo a trabajar por zonas enfocándome en una área a la vez. Primero un lateral, después el otro y finalmente la parte posterior. Esto es muy importante porque al concentrarte por secciones mantienes el control del fade y evitas perderte dentro del proceso. Después repito el mismo procedimiento en el otro lado trabajando con las esquinas, alternando entre la palanca abierta y a la mitad y siempre con un movimiento suave, preciso y constante. La clave de este paso, muchachos, está en jugar con la palanca y mantener un movimiento muy controlado para lograr ese degradado limpio, sin líneas marcadas y con una transición perfecta. Ahora vamos a borrar la línea que nos dejó la trimmer. Utilizando nuestra máquina o clipper, lo primero que hago es cerrar completamente la palanca y luego abrirla apenas un clip o milímetro. Con esa medida empezamos a trabajar directamente sobre la línea de la trimmer, haciendo un movimiento constante tipo zigzag, muy controlado y siempre concentrándonos solo en esa zona. Como veníamos trabajando por secciones, vamos borrando o suavizando completamente esa línea, manteniendo el milímetro abierto en la palanca para no subir demasiado el desvanecido. Aquí la clave está en la precisión y el control del movimiento. No se trata de repasar sin sentido, sino de entender cómo responde el cabello en cada zona y con la apertura de la palanca. Luego abrimos la palanca completamente y trabajamos con las esquinas de la máquina aplicando una técnica en cuchareo. Este movimiento ayuda a suavizar aún más la transición sin generar nuevas líneas.
Después cerramos nuevamente la palanca y damos solo en la línea en las partes donde aún veamos un poco más marcada, trabajando despacio, sin presión y con mucha observación. En este punto ya se empieza a notar cómo desaparece por completo la marca de la trimmer y el degradado empieza a tener una transición más limpia y natural. Recuerden muchachos que aquí la clave está en saber jugar con la palanca, entender cuándo abrirla, cuándo cerrarla y en qué momento aplicar cada movimiento. Esto no se logra de un día para otro, hay que practicarlo constantemente en el día a día en la barbería hasta que la mano y la vista se acostumbren al proceso. Es una técnica muy efectiva que te permite ahorrar pasos y mantener el desvanecido limpio y parejo. Así que practíquenla, domínenla y verán cómo mejora notablemente la calidad de sus trabajos. En esta parte con el peine media lo que hago es jugar un poco con la palanca para pulir detalles y perfeccionar el desvanecido. Trabajo con movimientos suaves y controlados utilizando solo las esquinas de la máquina, enfocándonos en esas pequeñas líneas que aún puedan quedar. Ahora con el trimmer boca abajo y usando solo las esquinas vamos preparando la zona para el afeitado. En este paso no quitamos todo el exceso de cabello, solo unos milímetros, lo suficiente para limpiar un poco la base. La idea es hacerlo de forma controlada porque más adelante vamos a pasar la normal hacia arriba para definir bien la zona y conseguir un acabado más limpio sin marcar de más. En el siguiente paso, con un peine milimétrico como el que ven en pantalla, vamos a trabajar sobre la línea que nos dejó el peine 1,5 palanca abierta. Este tipo de peine lo pueden encontrar fácilmente en la ciudad donde se encuentren. En este caso estoy usando unas tijeras de filo dulce de la línea Deluxe Line que funciona excelente para este tipo de conexión. Lo que hacemos aquí es ingresar el peine suavemente en el cabello pero sin pegarlo completamente al cráneo. La idea es seguir la forma natural del cráneo y sacar el peine en base a esa curvatura para lograr una transición más suave y limpia. A medida que vamos puliendo, realizamos cortes precisos. No se trata de cortar por cortar, sino de ir conectando las diferentes tonalidades del degradado, observando siempre cómo se comporta la luz sobre el fade. Aquí es importante tener en cuenta la percepción visual del desvanecido, asegurándonos de que haya armonía entre las zonas oscuras y las zonas claras. En la parte posterior, sobre el remolino o la zona occipital, continuamos con la misma técnica, entramos con el peine, controlamos el ángulo y cortamos según sea lo necesario para mantener la estructura en el desvanecido. En algunos puntos donde hay acumulaciones de cabello o sombras, aplicamos una técnica de puntillismo, cortes suaves y controlados para eliminar esas irregularidades sin perder la textura. Ahora con mis tijeras de entresacar y el peine milimétrico terminamos de suavizar esa línea de peso que aún queda visible. Vamos trabajando con un movimiento controlado siguiendo la guía del peine y cortando hacia arriba, sin afanes. La idea es ir puliendo poco a poco, eliminando cualquier exceso de volumen y dejando la transición completamente limpia. Ahora con el trimmer vamos a limpiar todo el exceso de cabello de la zona baja, asegurándonos de dejarla bien a ras. Y vamos preparando la zona antes de usar la shaver. Como pueden ver, al hacerlo queda una línea marcada, que viene de cuando anteriormente pasamos la trimmer boca abajo. Esto es completamente normal, porque al trabajar en esa posición la trimmer corta un poco más al ras, generando esa pequeña diferencia de tono.
Ahora procedemos a pasar la shaver, trabajándola bien a ras para conseguir un acabado más limpio y profesional. Cuando nos acercamos a esa línea que nos dejó la trimmer boca abajo, lo ideal es bajar un poco la velocidad del movimiento y hacerlo con mucho más control. En ese punto prácticamente el desvanecido se conecta solo, gracias a la preparación que hicimos en los pasos anteriores. Terminamos repasando suavemente toda el área baja, asegurándonos de que no queden líneas ni sombras y dejando una base completamente pulida y lista para el siguiente paso del corte. Ahora pasamos a marcar la frente utilizando mi trimmer para definir el cerquillo con precisión. Trabajo con trazos cortos y firmes. Luego aplico un poco de pigmento con el aerógrafo para resaltar aún más el diseño y darle ese impacto visual que hace que el corte sea más fresco y profesional. Este detalle final ayuda a realzar el degradado, marcando el contraste y dejando el acabado un toque mucho más nítido. En la parte superior lo único que hice fue humedecer ligeramente el cabello para tener mejor control, y con mis tijeras de entresacar realicé ligeros movimientos en las puntas solo para suavizar el peso y darle más un poco de textura. Esto fue una sugerencia del modelo, ya que no quería cortar demasiado, así que hicimos un ajuste muy leve, manteniendo el largo y la forma natural del peinado. Ahora procedemos a secar el cabello con el secador de W-Mark. Muchos me han estado preguntando si hasta el día de hoy me ha salido bueno, y la verdad es que sí. Funciona exactamente igual que el primer día, no he tenido ningún inconveniente con él. Buen flujo de aire, buena temperatura y sobre todo cómodo para trabajar durante toda la jornada. Una vez el cabello esté completamente seco, aplico un poco de polvo texturizante. Después tomo una pequeña cantidad de cera mate, la activo entre las manos y la distribuyo de medios a puntas. Esto nos permite lograr un acabado más natural, sin brillo excesivo pero con buena fijación. Finalmente peinamos, damos forma con los dedos y terminamos puliendo el styling para resaltar la textura y el movimiento del corte. Y este fue el resultado final.